a un episodio más. Fernando, hoy contamos con una deslumbrante compañía, un amigo nuestro también muy cercano que lo conocemos de años, y no, ni más ni menos el abogado Jonathan Vera. Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen, Fernando, estimada, a través del canal digital Ujiva. Y bueno, gracias por la invitación. Espero que nuestra intervención en esta noche pueda ser nutritiva para la audiencia que nos sigue y poquito a poco ir abordando, despejando dudas sobre cualquier tema legal que deseemos abordar. Gracias a ti, Jonathan, por acompañarnos en este programa de Abogaleando, nuestro podcast legal, transmitido por Ujiva, y gracias a nuestro productor José Luis Bravo. Qué gusto tenerte aquí. Hoy vamos a conocer a Jonathan, que bueno, tiene un perfil académico bastante amplio. Súper amplio, pero vamos a empezar como siempre, conociendo sus inicios. Jonathan, ¿santo domingueño? Sí, de lo que yo recuerdo, nací en el hospital Gustavo Domínguez, me dice mi mamá un día domingo. Santo domingueño, Sachi la Sachi. Hijo de esta tierrita. Hijo de esta tierra. Jonathan es casado. Sí, Dayana. Felizmente con linda Dayana, yo también tengo el gusto de conocer. Abogada, ¿no? También. Sí, a Alejandra tuve la oportunidad de ahí en el complejo judicial, de conocerla cuando ingresé a la Defensoría Pública. Y a través de una amiga nos presentó, comenzamos a conversar, a chatear, a salir, y ya llevamos 2 años de casado y 8 años conociendo. Bueno, yo puedo decir a título personal que yo fui quien la casó, yo era la que estaba atrás, insistiéndole, sí, en honor a la verdad. Porque esa es la labor del hombre, ¿no? El hombre tiene ese estirpe de cazador desde el inicio de los tiempos. Y tienen una nenita. Aitana, sí, Aitana, espero que nos estén viendo en este momento, aunque no tuve la oportunidad de compartir el link, pero a través de la retransmisión me imagino que le vamos a pasar, ya nos puede hacer el seguimiento del caso. Para que nos vea y vean a Jonathan, y la nenita Aitana también lo vea. ¿Cuántos añitos tiene Aitana? Aitana acaba de cumplir el día de hoy 1 año, 8 meses. Sí. Es una fotocopia de su papá. Sí. ¿Hoy ya cumplió? 1 año, 8 meses, sí. El 1 de diciembre wow. Es una bendición porque se me choca diciembre y el cumpleaños de Aitanita. ¡Qué chévere! Es una bebé preciosa, es pirísima. Yo veo los videos que sube la mamá y es una fotocopia del papá. Es igualita. Sí, me sorprende. La gatita se nos quedó con su dormida. emoción, cómo habla, me tararea las palabras, me indica las cosas, y yo me asusto en realidad porque en esta faceta, en este rol de ser padre, es verdad lo que alguien algún día me decía, ella te va a enseñar a ser papá, entonces uno va asimilando conforme las etapas y todo. Y bueno, gracias a Dios, esperemos que nos pueda seguir bendiciendo con la salud, que es lo más importante en el hogar y con los hijos. Así es. Jonathan, ¿estudiaste el colegio aquí en Santo Domingo? Sí, en el mejor colegio de Santo Domingo. ¿Cuál? El Colegio Nacional Mixto Santo Domingo de los Colorados. Entonces, en primer curso hasta tercero en el básico, en la tarde, en el paralelo G, un saludo a todos mis amigos. Luego en el diversificado, sí, como que te incomoda un poquito ese tema de levantarte y llegar a las 7 de la mañana. Yo entraba a la 1 de la tarde, entonces mis horarios eran mucho más cómodos. Y en el diversificado estudié el bachillerato en Ciencias Sociales, en donde la malla curricular y los profesores eran muy exigentes, y cuando les digo muy exigentes, nos presionaban bastante con el tema de historia. Teníamos historia general, historia universal, historia del Ecuador, y no solamente terminaba ahí la malla curricular, teníamos problemas geopolíticos, nos obligaban a aprendernos de memoria los ríos del Ecuador, los nevados, Atacazo, Corazón y Liniza. Entonces era muy fuerte, nos daban un mapa en blanco y teníamos que dibujar los meridianos y los paralelos. Entonces sí es bastante en ese entonces alto. ¿Y por qué no te hiciste geólogo? ¿Por qué no te hiciste arquitecto? Porque tienes talento para eso. Gracias. Entonces mi vocación por estudiar la carrera de derechos, ser abogado, desde la escuela a mí me ha gustado participar en programas de oratoria, de poesía, y no sé, a mí me gusta aprenderme de memoria las fechas. Entonces yo les decía a mis papás que
que quería ser abogado, entonces... Y el tema de la memoria es una muy buena característica del Tuve abogado. El abogado, tal vez no nos vamos a saber todas las leyes, habidas y por haber, los artículos de la normativa, pero sí tenemos que tener una noción de dónde se encuentra cada cosa, y hay artículos que necesariamente te tienes que saber de memoria. Y el tema de la memoria es una característica de un abogado, de un buen abogado. Sí, porque si te equivocas o te es infiel, de seguro va a desencadenar en una serie de errores y, como dicen en el barrio, pierdes el juicio. Entonces, eso es lo ideal. Cuando pierdes una audiencia en un juicio, volver a recuperar el control... Y la confianza. Y la confianza amerita una segunda pelea y una tercera pelea y hasta una cuarta pelea que te desencadenará años por un error cometido. Y eso es desgastante, no solo para ti, porque a mí, yo hablo desde lo personal, a veces me frustro, sino a la persona a la que le estás patrocinando, a la persona que estás defendiendo, porque pierdes esa expectativa de justicia que hoy está muy lastimosamente atrapeada, menoscabada, está flagelada. Y lastimosamente es precisamente por el hecho de que no abordamos a fondo los temas. Desde la tecla de un dispositivo móvil, cualquiera ahora puede opinar sobre un tema, y me resulta muy groso y muy delicado de que se pongan a emitir juicios de valor y que solo por lo que dijo la IA. Además de eso, y que de manera complementaria hay medios de comunicación que, lejos de informar, descontextualizan o desinforman, y eso genera los problemas que hoy tenemos en la sociedad. Hablamos de algún tema sin tener la preparación del caso o tener una idea vaga de lo que se está hablando, y en ese orden de ideas se va generalizando el desconocimiento sobre el tema X, Y o Z. ¿Y tú crees que los medios de comunicación prácticamente son unos mecanismos para ejecutar el tema de una información, o tienen un papel político? Depende la línea editorial que se maneje cada medio de comunicación. O sea, el dueño del canal. Y les voy a decir lo siguiente, y les dejo la pregunta flotando a ustedes. ¿Qué sucede si es que en un medio de comunicación el presentador de la noticia, el periodista, emite comentarios? ¿Será esa la línea editorial del medio de comunicación, del director del programa o del presentador de la noticia? ¿Del presentador? Ustedes dirán. Lo que pasa es que ellos tienen el teleprompter y el tema del monitor, en donde hay alguien atrás que les dice qué decir, qué hacer. Y lógicamente sus opiniones son unas opiniones que ya están debidamente estudiadas y estructuradas. Normalmente no simplemente son los que están detrás como en la calidad de presentador. Y eso tiene un sesgo. Recuerda que el sesgo nos quita esa imparcialidad, esa transparencia que como comunicadores deberíamos tener. Y discúlpeme que diga comunicadores, pero yo también soy periodista deportivo y tengo ciertos espacios deportivos. Y cuando emito algún comentario, algún análisis o alguna crítica, yo me quito la camiseta del Barcelona. Yo lo hago desde la imparcialidad. Pero lo dice a título personal. No, es que yo soy comentarista deportivo, entonces yo hablo del análisis del partido. Entonces, a lo que yo me refiero es de que las noticias deberían ser transmitidas en su contexto, íntegras, y tratar de evitar este tema de los comentarios. Inclusive por eso en las mañanas no suelo consumir los noticieros locales, sino que tengo 2 o 3 que escucho de manera puntual porque me gustan, y ellos me dejan decidir a mí o analizar cuáles son mis conclusiones que voy a obtener de esa noticia que me están brindando. Sí, porque lamentablemente que una persona la cual la gente considere que tiene cierta credibilidad, si esta persona que está detrás de un espacio de comunicación, de un noticiero, emite una opinión, esta opinión, por más banal, sencilla o sin ningún... Constructiva, pero constructiva maquillada, va a recaer en el que escuche, en el que percibe el mensaje, y va a empezar a formar un criterio. Y esto en realidad puede cambiar el pensamiento de la ciudadanía. Y pueden ser inclusive hasta sujetos de manipulación. Los medios de comunicación es una herramienta
sumamente delicada de manejar. Juegan un rol importante y pese a que hoy en día existen redes sociales, no han perdido su espacio, están ahí. Por eso el espacio de Abogaleando es un espacio hecho para que humildes mortales como nosotros, que tienen cierto criterio, emitan sus opiniones, porque nosotros no somos manipulados por nadie. Nosotros no tenemos ni un teleprompter, no tenemos ni un monitor, ni alguien atrás que nos esté diciendo qué decir, qué hacer, ni qué pensar. Sí emitimos criterios, emitimos opiniones que están enfocadas dentro de nuestra experiencia y dentro de nuestro criterio personal. Mira, qué bueno. Oye, ¿y en qué programas de deporte estás? En la actualidad participo eventualmente por temas académicos laborales en Código 23. Un saludo para el abogado Santiago Grande, el titular de Código 23. Y bueno, yo hago periodismo. Muy buen programa. Gracias. Muy buen programa, yo también lo he escuchado, muy buen programa. Hago periodismo deportivo desde el 2007, surgí y me dieron la oportunidad del licenciado Salustio Cabrera en PTC Radio 104.5 en ese entonces, y creo que tuve a los mejores maestros del periodismo deportivo, que hasta el licenciado Víctor Hugo Dulcey, un saludo ahí en Radio Ritmo 98.5 FM, y hay todo ese equipo deportivo que son los mejores en esa área. Y bueno, me brindaron esos principios y esos valores que debe existir en los medios de comunicación. La imparcialidad. Ante todo, y pese a que no me incliné por la carrera de comunicación, yo creo que me siento... Podía ser arqueólogo, geólogo, arquitecto, ingeniero civil, también tiene talentos escondidos como comunicador, deportista. ¿Qué te motivó a seguir la carrera de Derecho? Es que desde pequeño yo veía los medios de comunicación, la televisión básicamente, y siempre observaba de que el abogado ocupa un rol importante en la sociedad. Pero, ojo, es ese rol de poder defender y garantizar ante cualquier tipo de injusticia, porque recordemos de que por sí la vida no es justa. Y por eso existimos los abogados, para garantizar los derechos de las personas y tratar de hacer este mundo un poquito menos justo. Y me crié con esa concepción y, insisto, gracias a Dios y a mis padres pude hacer esa carrera y estamos aquí. ¿Estudiaste aquí en Santo Domingo la carrera de Derecho? Sí, en la Universidad Uniandes, de primero a décimo, en la noche, en la sección nocturna, porque tuve la oportunidad de eventualmente conseguir trabajos, y desde el 2010 estoy en este mundo jurídico, haciendo las actividades desde pasapapeles con la doctora Calixta Cabrera, mi mentora en el tema del derecho, luego en el juzgado sexto de trabajo con el doctor Carlos Julio Balseca, la doctora Moniquita Coronel, el doctor Juan Jacome, y es ahí donde precisamente creo que despierta ese interés de mí por aprender derecho laboral, y observaba que los trabajadores siempre van a ser esa parte sensible, endeble, la parte débil, quebradiza dentro de esa relación laboral, y lejos de tener algún sesgo o fastidio hacia los empleadores. Yo creo que, como siempre digo, la ley manda o prohíbe o permite, y si tus derechos están garantizados, solo tienes que exigirlos. Pero hay una pequeña brecha que sería bueno compartirle a muchos de nuestros amigos jueces que nos están escuchando. Tú acabas de decir algo sumamente importante. El artículo 5 del Código de Trabajo y el 7 habla acerca de una protección que se debe brindar por parte de los servidores judiciales a la parte trabajadora. Porque tú acabas de decir algo muy importante. Los trabajadores son la parte sublegada. ¿Por qué? ¿Quién pone las reglas de juego? El empleador. ¿Quién pone las reglas de juego en una empresa? El empleador, porque es el dueño de la empresa, está bien. Que tiene que basarse conforme a la ley. Artículo 42 del Código de Trabajo establece todas las obligaciones del trabajador y todos los artículos conexos. Pero realmente el empleador es quien dice qué se hace y qué no se hace. El artículo 8 inclusive habla acerca de que uno de los elementos para que se configure una relación laboral o dentro de un contrato de trabajo es el tema de la dependencia. Y esta dependencia la ejerce el empleador. ¿Quién es el que recibe órdenes? El que es sublegado es el trabajador. Por este contexto, en donde el trabajador es la parte sublegada, la parte dependiente, es que el artículo 5 y el 7, que ese también está bien agarrado con el 326 de la Constitución, que habla acerca de que se deberá de brindarle apoyo suficiente a la parte trabajadora en un hecho que dice que en caso de duda sobre los parámetros legales y las condiciones en las cuales se ha ejecutado, se resolverá
a favor del trabajador, por ser la parte sublegada. Y yo sí espero que nuestros amigos jueces que nos están escuchando sepan esto, porque me ha pasado muchísimo que llevo a audiencia, defiendo, es un caso de despido intempestivo, y resulta que de la otra parte, el 169 del Código Orgánico General de Procesos establece de que la carga de la prueba se revierte y que cuando tú estableces una contestación con negativa pura y simple o niegas tú los hechos, la carga de la prueba se te revierte y tú tienes que demostrar que él te despidió y él te llevó a un cuarto solo donde no hay absolutamente nadie y te dijo gracias, ya no tiene necesidad de venir mañana. ¿Cómo pruebas eso? Fírmame la renuncia. O tal vez ya le pudieron sí. haber hecho firmar la renuncia en el momento en que lo contrataron. También es nulo ese documento. Qué lindo en materia laboral. Antes de que Jonathan es especialista en materia laboral. Eso llega a abordar ese tema antes de que ellos se me vayan con sus temas laborales. Yo tengo como dicen, mi familia dice como garratos flojos, se me van a ir. Tengo el agrado de conocer a Jonathan a través de Fernando porque se llevan años y es tan chistoso y cómico que antes de empezar el programa comentábamos. Jonathan fue compañero de trabajo de Fernando en tres ocasiones. Registro de la propiedad. Fernando llegaba, Jonathan, par meses, se despedía. O semanas. Se me presentaba una nueva oferta laboral. Y de ahí pasó Jonathan a gobernación. Después del registro, sí, exacto, eso fue en el 2013 para ser exacto. 2013 que Fernando llegó al registro de la propiedad, recuerdo porque éramos recién casaditos, jovencitos. Ahí en la ex escuela Caracas. Sí, ahí mismo. Entonces yo ahí ya lo conocía. Jonathan, un jovencito. De ahí Fernando sale del registro de la propiedad y pasa a gobernación. Siguiendo los pasos de Jonathan. Le seguía los pasos a Jonathan. Y de ahí Jonathan sale de gobernación. A la Inspectoría de Trabajo. 2 años después llega Fnego a la delegación de trabajo, obvio, como director de la delegación de trabajo y servicio público. Y bueno, luego de semana creo. Sí, claro, solo le dije, doctor, fírmeme el paz y salvo, que ya me salió lo de la Defensoría Pública. Perfecto, felicitaciones. Y yo me reía porque él dice, cada vez que tú entras en una situación, Jonathan, esa parte, me dice, no, ahorita va de defensor público. Mi siguiente paso es entrar en la Defensoría Pública. Y yo ya le dije a Jonathan es mi que cábala, el siguiente paso mi trébol de buena suerte. Juez. Es ser juez. Dios mediante. Porque a mí me depararía ser juez cuando él ya salga de juez, te vas a otra más grande y yo voy ahí. Seguimos dice Jonathan que Fernando es su cábala. Sí, cada vez que Fernando llega significa porque yo voy a dar el ascenso. Entonces, enhorabuena, ojalá sea muy pronto. Ojalá sea muy pronto. Es algo que quería mencionarlo. Jonathan también muy conocido por el tema laboral, tiene harto conocimiento de esto, es una de las ramas que creo que también lo apasiona muchísimo, según he escuchado. Sí, gracias también, a la preparación. Sí, está en la Defensoría Pública, estuviste un tiempo en la Unidad Judicial Civil, ¿verdad? En la Avenida Quito. Sí, en ese espacio atendíamos lo que era Corte Provincial y también los temas de laborales e inquilinato también. Laborales e inquilinato. Estuve aproximadamente 3 años, sí. Y fue esa asignatura pendiente porque yo siempre tuve esa expectativa de ingresar a trabajar a la función judicial. Y por situaciones que nunca se podía dar esa oportunidad del espacio para ingresar a trabajar, dije qué chévere o qué gratificante, qué bonito volver a trabajar en donde un día dije que tuve esa expectativa y esa proyección de trabajar. Y bueno, más allá de poder ingresar a ese espacio como defensor público en el área laboral, es la forma en la que me siento congraciado por la labor que desempeñé, en la cual considero que hice un muy buen trabajo. Pasaba full, porque yo siempre pasaba por ahí por los pasillos con Fernando y Jonathan pasaba a full. Pero siempre tenía un espacio para saludar. Sí. Siempre y siempre se brindaba ese espacio en donde ya lo veía medio desocupado y me iba unos 5 o 10 minutitos. Sí. Ratito a compartir. Y sabes que lo que te llena es saber de que esas personas a las cuales tenían una imagen negativa de lo que es la justicia, de que decían, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no me quiere pagar? Entonces se les explica de forma sencilla de que la ley es así, de que tiene que llenarse de paciencia,
que al final del día va a recibir sus valores, de que vamos a hacer todo lo alcance en nuestras medidas para poder, a la brevedad posible y en el menor tiempo, haciendo las diligencias básicas, que cobre sus valores, porque la mayoría de mis usuarios no es que quería que les paguen todo lo que está en la demanda. Ellos decían, yo quisiera que solo me pague el último mes que me debe y ya. Entonces, eso es lo que me llena y me siento satisfecho. Y muy bueno, Jonathan, porque te cuento que a mí me venían, algunas veces me pasó, que me preguntaban, ¿el doctor Jonathan para seguir un caso? Y yo le digo, pero él es defensor público en materia laboral. Dice, es que me lo recomendaron a él. Y le digo, pero ¿y de cuánto es el tema? Porque hay un condicionante para seguir también el tema de la defensoría pública. Sí, es hasta 2 salarios básicos. Exacto, hasta 2 salarios básicos, que decir que la cuantía no sea mucho. Entonces él estaba maniatado. Pero es gente en fila que le tocaba el timbre para que lo defienda, bajo la expectativa de que todo el mundo decía, existe un abogado que es honesto, que es transparente y que hace su trabajo por lealtad a la institución, es decir, no hay un rubro de por medio. Pero me imagino que mucha gente también se fue, como quien dice, triste, porque no pudiste tú patrocinarla. Sí, sobre todo en el ámbito empresarial, los directivos, los altos mandos, ellos, obvio, perciben más de 2 salarios, 3 salarios básicos unificados, entonces se les brinda la asesoría y se les explica y se les trata de hacer entender de que el servicio tiene una condición, que es las remuneraciones, y que lastimosamente no les podemos patrocinar. Pero en los otros ámbitos sí lo hicimos, y sabes que en todo ese tiempo, puedo decir que en la mitad de casos conciliamos y nosotros obtuvimos buenos resultados. Por eso es que me siento satisfecho y creo que dejé al menos una buena imagen de mi labor, y nos tocó regresar ahora acá al complejo judicial, en donde me encuentro con un tema muy delicado como lo son los adolescentes infractores, el tema constitucional, pero ahí estamos buscando la mejor solución jurídica. No es que ha dejado de ser defensor público. Sí, valga la aclaración. Acá la judicatura, ¿no? Sí, al complejo judicial. Sí, cambió la área de competencia. Antes estaba en inquilinato y en materia laboral, teoría civil, y ahora pasó justamente el tema de familia. Así es. Jóvenes infractores. Es un tema hay una complicado. Reforma de ley que se está estableciendo ahora de que el joven infractor ya va a está tener cierta responsabilidad. Ya entró en vigencia. Sí, lastimoso. Pero ¿tú qué opinas? Porque realmente existe un contexto de que si son menores de edad y no tienen esa capacidad, según el Código Civil, tú tienes capacidad civil desde el momento en que cumples 18 años, porque la ley así considera que tienes la capacidad psíquica, la capacidad, todos tus sentidos bien puestos, y tú puedas decidir desde tu sexualidad, desde tus decisiones civiles, desde tu responsabilidad. Acá siguen siendo menores. ¿Dónde queda esa responsabilidad civil? Bueno, partamos de algo, de que en la gran mayoría de casos vienen de hogares que tienen serios problemas y que, producto de esta situación, abandonan la formación escolar. Al dejar la formación escolar se dedican a otras actividades, y lastimosamente en la calle nunca van a encontrar cosas buenas. Entonces eso es lo que se genera, que se haya aumentado esta brecha, este índice de adolescentes infractores, y obvio han engrosado o han endurecido la administración de justicia en ese sentido. Y ojo, lo que estoy diciendo no lo digo como defensor público, lo estoy diciendo a criterio personal, sino que considero que hoy por hoy el Estado logística no cuenta con esa logística, o respecto a la infraestructura no se encuentra algo de manera organizada al momento para poder haber implementado estas reformas. Saquemos conclusiones de que son muy pocos los centros de adolescentes infractores, de que existe hacinamiento, pero también los señores juzgadores considero de que juegan un papel muy importante, y sobre todo son garantistas de derechos. Eso es lo que nos puede brindar esa tranquilidad, porque analizan, consideran la realidad procesal, los diferentes indicios que se encuentran dentro del proceso, y en mérito de ello dictan el internamiento preventivo o no. Exacto, la mayoría de casos van a aplicar alguna medida sustitutiva con ánimo de evitar el tema de la prisión. Sí, exacto, pero a lo que yo voy es de que se resulta un poco complicado, porque ¿cómo justificas un adolescente que abandonó la red
de educación pública, de que no se encuentra en la actualidad conviviendo con sus padres, entonces nos dificulta la labor, pero insisto, en aquellos en los cuales sí se cuenta con esas herramientas, se tiene al alcance este tipo de arraigo laboral, social o familiar. ¿Tú crees que la mayoría de esta ley ha sido creada con el ánimo de poder controlar un poco todas estas brechas en donde la delincuencia, los adultos delincuentes están utilizando menores para ejecutar actos criminales, porque consideran que como no tienen la mayoría de edad no van a ser debidamente procesados en un juicio porque sean inmunes? Yo pienso de que tal vez la realidad puede estar acorde con la legislación que estamos implementando, pero a nivel de Estado no hemos implementado las políticas para poder erradicar desde la formación dentro de los centros de educación, y en su defecto también no contamos con la infraestructura, con los centros de adolescentes, con programas, con los equipos técnicos como una trabajadora social, un psicólogo, que permitan una verdadera rehabilitación. Y qué importante es, ¿no?, de que nuestros centros educativos conozcan toda la normativa legal que reviste qué hacer y cómo afrontar cuando tú identificas que dentro del centro de educación existe algún acto que si no lo controlas en ese momento puede a futuro desencadenarse en algo mayor. Por ejemplo, el tema del bullying, el tema de maltrato físico, el tema de una agresión verbal con palabras soeces, que estas cosas son comunes y que muchos dirán, es que le mandó al diablo, pero ya no pasa nada. Pero la idea es de que nuestros profesores que están detrás de las unidades educativas conozcan el debido proceso. ¿Qué hacer? Te cuento esto porque acá en Santo Domingo contamos con un Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Así es. Contamos también con el Distrito de Educación, y en ambos entes reciben denuncias o reciben trámites que han sido derivados de rectores de ciertas unidades educativas con el ánimo de que investiguen ciertos casos en donde uno puede revisar y dice, no se está hablando de, bueno, hay casos de drogas, hay casos de pornografía infantil que son sumamente graves, pero desde el caso más pequeño, y ojo con lo que voy a decir, desde el caso más pequeño de lo que es a diario bullying, que es desde los apodos que ya tienen un contexto soez o menoscabo, esto ya se puede poner en conocimiento del rector, y el rector tiene que aperturar un procedimiento para remitirlo a los entes de control y que hagan una investigación respectiva para que pongan un pare. Creo yo que cuando nuestras autoridades conocen de la ley, pueden ejecutar esto que el legislador sabiamente desea y desea que se precautele, es de que los pequeños problemas que no se controlan desde pequeños terminan haciéndose grandes. Ahí entra lo que dice Jonathan. Cuando no han tenido una debida educación, cuando no tienen el acompañamiento de los padres, no hay nada más que esperar de que el libre albedrío del camino, en lo que encuentren, vayan ejecutando actos que lamentablemente están encaminados a ser actos delictivos, y que ahí lo único que se espera es de que haya un juez garantista de derechos y que no aplique las sanciones más severas a un menor de 15 años que realmente todavía no sabe qué es lo que quiere en la vida y que está actuando por simulación de lo que tiene a su alrededor. Pero hay casos que pareciera, como tú dices, que no saben lo que están haciendo, pero hay casos que sí. Claro, cada caso es un mundo diferente, y lastimosamente a lo que yo quisiera llegar es la generalización en la cual hoy hemos recaído. Encontramos adolescentes con el tema de consumo, ya con el tema de tráfico, con armas, con receptación, inclusive intimidación, que lo señalaba el colega Fernando. Entonces hay que tomar cartas en el asunto como sociedad, como padres de familia. Desde nuestros espacios podemos hacer patria y todos contribuir para tener mejores días, porque si corregimos a tiempo a un niño, niña o adolescente, el día de mañana no vamos a tener que castigar a una persona en un centro de rehabilitación social. Ellos dice la palabra, corrige al niño para que de grande no se tuerza. Y ese contexto es el que el legislador trata de aplicar en todas estas normativas. Bueno, continuando con el conocimiento Jonathan, de nuestro personaje. Yo quería saber sobre su experiencia desde que se graduó de abogado.
¿Cómo fue esa sensación de la primera audiencia? ¿Los nervios o no nervios? Saben que yo no tuve la oportunidad de litigar hasta el 2015, en el que me presentan una acción de protección en mi contra siendo inspector de trabajo. Y para ese entonces yo estaba ya haciendo la maestría en la Universidad UES. Y bueno, yo ya tenía las bases, o sea, la idea, lo que iba a decir, esa expectativa, porque me graduó en el 2013, claro, ya me incorporé, saqué la credencial el mismo año, pero eran 2 años en los que no comparecía a una sala de audiencias, lejos de las prácticas, de los sainetes, de las dramatizaciones que realizamos en audiencia en la universidad. Es un mundo, un giro de 180 grados, entonces... La adrenalina es distinta. Sí me temblaban las piernas y las manos, pero poco a poco me acordaba de lo que decía en clases y trataba de visualizar o de minimizar el impacto. Y en efecto ganamos, que es lo más importante para poderte sentir bien y avanzar con confianza. Me dieron la razón de que en efecto no era procedente esa acción de protección, pero ya cuando ingreso como defensor público, el mismo día que ingreso a laborar, en cuestión de 1 hora, tuve que ya pasar una audiencia. Sí, bajé a una audiencia de calificación de flagrancia porque yo no litigaba en penal. Entonces, la doctora Clarita en ese entonces, la doctora Clarita Hinojosa me decía... Clarita, que le mandamos un gran saludo. Abogada también. Sí, y debemos invitar a este espacio. Y ella es la responsable de que yo haga movilidad humana, porque ella me asigna esa nueva área, porque poco a poco en la institución en donde laboro se han ido implementando áreas. Me dice, yo veo que usted tiene el perfil, yo confío en usted, y hasta el día de hoy. Enhorabuena, somos los encargados de regularizar la situación migratoria de los extranjeros aquí en la provincia. También. Pero ella me decía, usted no tiene mucha experiencia, Jonathan, en el área penal, entonces vamos a iniciar para que usted se encargue del tema de que es en flagrancia. Y bueno, doctora, no hay problema. Y bajo, y veo el fiscal, un ex compañero de la universidad, y veo de juzgadora a otra ex compañera de la universidad. Entonces me sentí mucho más cómodo, sí, porque no eran intimidantes, había el respeto del caso y todo, pero ya te crea un ambiente agradable. Y poco a poco ya se fue algo normalizando en mí, bajar, entrar a la sala de audiencia, sentarme, llenar mis fichas, tomar contacto y preparar y tecnificar mis intervenciones respecto a los hechos fácticos, el tema jurídico. Y bueno, creo que cada día vamos mejorando un poquito. La Defensoría Pública, una escuela. Sí. Y vuelvo y repito, la Defensoría Pública ha tenido buenos abogados. Aquí también nos estuvo visitando. Y lo sigue teniendo. Sí. Angelito también nos contaba su experiencia desde la Defensoría Pública. También formó parte del gremio cuando estuvo también Ángel. ¿En Gobernación? Sí, también. Sí, él llegó después, inclusive, me acuerdo. Claro. Sí. Ángel, el compañero Ángel Chung, y él es una persona muy colaboradora. Si tú le preguntas algo, él te dice A, B, C, D, F, G, A, C, J, Z. No es egoísta. Él te comparte los conocimientos y te dice, ¿sabes qué? Esto lo puedes decir de esta forma, o puedes hacer esto, aquello, o ¿sabes qué? Eso ya no, hay una nueva... Y te va dando las pautas. Es muy colaborador en ese sentido. Yo albergo el mejor de los sentidos. Sí, nos cruzamos. Igual Jonathan. Sí, cuando yo he tenido... Jonathan, necesito un modelito tal. Ya, yo llego a la oficina. Si lo tengo con mucho gusto. Igual Ángel, necesito tanto. Sí, siempre se cruza. Jonathan, ¿y las derrotas judiciales? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo se enfrentan? Bueno, yo creo que la primera vez que perdí en una audiencia de juicios fue a la semana, porque ya me enviaron a una audiencia de juzgamiento y tú llegas con una expectativa de que a lo mejor voy a crear la duda razonable, que es lo que dice el 453 del COIP, y no creer. Lo sentenciaron al señor, que en efecto le encontraron con sustancias, pero eso me comprometió y me llené de capricho y luego comencé a hacer un examen de conciencia y decir, bueno, a lo mejor para la próxima no voy a preguntar esto, me voy a ir por esto, o ya no voy a utilizar estas preguntas en el contrainterrogatorio. En el proceso penal sabemos de que tenemos tal vez un poco más ligera nuestra intervención, porque recordemos que la carga de la prueba le corresponde a Fiscalía. Más bien en los temas que se ventilan con COGEP, como son inquilinato, laboral, esos son un poquito más complicados, porque tú eres el de la fiesta, tienes que organizar todo. Yo le voy a hacer una pregunta
crucial y trascendental a Jonathan ahorita que acaba de tocar ese tema. El que ha jugado desde el lado oscuro hasta el lado blanco del derecho, lado penal, lado civil, y que muchos, por molestar también, pero lo tengo que inferir. ¿Qué área crees que es más difícil ser abogado? ¿Penal o civil? El tema civil. Los temas con COGEP son mucho más complicados. ¿Escucharon? Porque muchos dicen, no, es que aquí en penal estamos los que vamos a resolver. No se desmerece su trabajo. Está bien. Están en un lado sumamente fuerte. El tema de resolver un tema de asesinato, violación, homicidio, drogas, es fuerte manejar esos temas. Pero en materia civil, eres tú el director de orquesta y eres tú el que debes saber desde la A a la Z el debido proceso, desde nulidades, de excepciones y los tiempos para contestar, los términos, los plazos. Y la carga de la prueba. La carga de la prueba, la forma en cómo la vas a anunciar. ¿Y si te falla algún testigo? ¿Y si ya no llega el testigo? ¿Qué haces? No, pedimos un tiempo. El juez no te va a decir, ya chévere, ¿bajo qué justificativo? ¿Y bajo qué norma? ¿Bajo qué razones? Justifique, fundamente, lo que en penal rara vez pasa. Porque y ojo, es el director de orquesta, el fiscal. No sé si te ha sucedido de que las personas que no están relacionadas con este tema de los problemas jurídicos, cuando por primera ocasión comparecen ante el despacho, ante un magistrado, ante un juzgador, sienten nervios. Y algo propio de sentir nervios es sentirse incómodo y por lo tanto no van a poder recordar lo que se preparó, porque seamos sinceros, a los testigos hay que prepararlos. Se les va a decir, yo tenía la mala costumbre de inclusive decirles, puede decir más o menos esto, pero en sus propias palabras. Y de esa manera él ya se va idealizando con lo que se le viene el día de la audiencia de juzgamiento. ¿Y qué pasa si es que solamente llevas 2 testigos y uno de ellos se equivocó? Y no tienes otros medios de prueba que puedan complementar lo que él estaba diciendo. Perdimos el juicio. Y tiene que haber una triangulación de la prueba. Todo tiene que confabular para llevar al convencimiento al juez. Porque, ojo, en materia penal, tú juegas con la duda. ¿Y cómo sabe que hizo eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Tú ejecutas un contrainterrogatorio aplicando el tema de la duda. Pero en cambio, en materia civil, tú tienes que llevar al convencimiento. Jugar con la duda es fácil, pero llevar al convencimiento a una persona es complejo. ¿Por qué? La prueba de la declaración de parte personal, la prueba de testimonios, la prueba documental, la documental si es pública, si es privada, la prueba si es de inspección judicial, si es una prueba técnica a través de un perito, hay que convocarlo al perito, tiene que sustentar su informe, puede haber un contrainterrogatorio. En el tema de los testigos, de igual manera, puede haber hay el tema de las preguntas, de interrogatorio, tienes que objetar. Entonces, en el ámbito penal, sí existen todo lo que acabo de decir, pero de manera minúscula, y quien lleva el guión es el fiscal. Y lo que tú dices es es verdad. Tú vas a una audiencia de fiscalía y lógicamente, pues, si estás defendiendo tú al afectado, te dejas guiar por lo que diga el fiscal y tú prácticamente armas un pequeño resumen con ciertos tips de tu cliente en específico al momento de la audiencia. Si defiendes tú a los afectados, pues normalmente es un grupo de afectados en donde hay un grupo de equipo de abogados y tú vas haciendo una réplica o deconstruyendo la argumentación de fiscalía y golpeando por ahí. Pero en cambio cuando tú vas a un proceso civil, es 1 contra 1. Fernando, y supongamos que tú haces muy bien los deberes, cumples con el acervo probatorio, justificas tu pretensión y ganas. Ahora, y si el ex empleador vendió todo y no tiene propiedades o valores en cuenta, ¿cómo le cobras? Juicio de insolvencia. Eso significa otro juicio. Proceso que tienes que iniciar y las personas lastimosamente no tienen esa paciencia. Hay que tener paciencia. Y si sabes que tú sigues el juicio de insolvencia y en el juicio de insolvencia tú tienes que determinar si es insolvencia fraudulenta o si es la insolvencia que se dio porque realmente la persona pues cometió errores y decayó. No tuvo una buena administración de su patrimonio. Ya. Y ojo, tú sigues la insolvencia, ya estás, primer juicio, segundo juicio de insolvencia y en este juicio de insolvencia determinas que es una insolvencia fraudulenta.
se apertura otro proceso en fiscalía para investigar por qué razones realmente se consideró la insolvencia fraudulenta. Y es un proceso penal. Ahí es donde yo discrepaba con algún amigo que decía que por deudas no hay cárcel. Y yo le decía, sí hay cárcel por deudas. Y algunos me han de querer condenar ahorita que me están escuchando. Es que es la consecuencia jurídica de querer no honrar tus deudas. Y no honrar tus deudas y ocultar tus cosas, maquillarlas. ¡Ay, que me van a quitar la casa! Cambiémosle, pongámosle a nombre del tío, del vecino, del testaferro. Ya, ponle. Pero llegamos a la insolvencia, determinamos que es fraudulenta, que no te podemos cobrar lo que debes. Y tú no puedes cumplir con tus obligaciones porque tú maquillaste y ¡pum! Armaste todo un aparataje en donde prácticamente ahorita no tienes absolutamente nada, pero sí tienes, solo que están a nombre de otras personas. Insolvencia fraudulenta, ¡pum! Se va a penal. Y en penal, ahí hay cárcel. Y ahí sí tienes la posibilidad de contar con el aparataje, como son peritos técnicos que van a poder determinar de qué manera has venido maquillando tus finanzas. Pues qué lindo tema, mira. Y esto nace de un abogado que el defensor público materia penal maneja y también manejó en materia civil. Qué lindo. Por eso es el mensaje o la invitación a la ciudadanía, que si ya se encuentran en un proceso judicial, activemos el ganar-ganar. Cedamos posturas porque al final del día ellos son los únicos ganadores. Tiempo, dinero, recursos estatales. Entonces se puede optimizar todo eso para que se eviten todo este tipo de engorrosos problemas. Métodos alternativos de solución de conflictos. Recién tuvimos a un invitado que estuvo aquí, el doctor Bradley Santi, del Centro de Mediación. Semejual. Sí, así es. Y nos contó un poquito sobre el tema de mediaciones y todo lo que se puede solucionar a través de este método, y también del tema del arbitraje. ¿Qué opinas, Jonathan, sobre el tema del arbitraje? ¿Tú crees que es un poco de desconcentración también de trabajo para el tema judicial? Siempre y cuando sea la voluntad de las partes, tiene que ser respetado. Pero ojo, Fernando, ahora, yo estaba leyendo un poco en el tema laboral, perdón que sea insistente en este tema, de que hoy por hoy establecen una cláusula escalonada en los contratos laborales, en los cuales no se van a someter a los jueces laborales de su provincia, sino a un tribunal de arbitraje. ¿Y qué pasa si tú presentaste la demanda si no tenías conocimiento del contrato? Porque ¿qué es lo más común dentro del ejercicio de la relación laboral? No le entregan la copia del contrato de trabajo. No. Y en el sistema del Ministerio de Trabajo lo único que te entregan es un extracto de las condiciones, tiempos, remuneración y si consta el contrato, porque en realidad el sistema SUD sí te genera el contrato, pero mira, ve que por Dios, señores del Ministerio del Trabajo, aperturen nuevamente la opción para encajar el contrato firmado. Sí, porque actualmente ya no lo hay. Antes, cuando estábamos trabajando, uno generaba el contratito firme y lo subían. Ya no. Ahorita ya no hay eso. De hecho, hay una reforma, recuerdo, sí. Esta nueva disposición es de que los empleadores son los responsables de almacenar esa información. Ya el ministerio le dice, ese es su problema, usted verá cómo lo guarda, en dónde lo guarda. Digital o físico. Y mira lo duro que justamente que estábamos hablando sobre temas laborales y que dábamos el consejo a nuestros amigos jueces que, vean, y ya existe jurisprudencia emitida por la Corte Nacional donde establece de que no le corresponde al trabajador justificar las obligaciones patronales si es que ya se ha evidenciado la existencia de la relación laboral. Lo que acaba de decir Jonathan, no le corresponde al trabajador sino al empleador llevar todos los registros de contratos, remuneraciones, roles de pago, 13º, 14º. Es que esa es la directriz y en base a esa directriz, por lógica y coherencia. Es lógico, pero yo, por ejemplo, yo reclamo y planteo el tema de la reclamación de fondos de reserva, 13º, 14º, justifique. Pero si ya justifique que existe una relación laboral y le corresponde al empleador cumplir con sus obligaciones y presentarle a usted. Yo ya le pedí que presente. No han presentado en su contestación. Se acogieron a negativa pura y simple. Como estrategia en donde la carga de la prueba se revierte. ¿Por qué yo tengo que justificar esto que ya existe norma en donde establece que al empleador le corresponde? Por eso, señores empleadores que nos están escuchando, por Dios, cumplan con sus obligaciones. Vean, la ley es tan linda y se van a evitar muchísimos problemas. No es que nosotros somos abogados
que defendemos a raja tabla al trabajador. En mi caso, a mí me ha tocado defender empleadores, muchísimos empleadores que lo he defendido a carta cabal. Me ha tocado también defender a trabajadores. Pero, ojo, cuando tú tienes un empleador que no tiene cómo cumplir absolutamente nada, y ya le has sugerido, dice, hay que cumplir, y no cumple, y le cae el balde de agua, y hay que armar todo eso. Yo soy muy sincero y lo voy a decir, yo si tengo que defender con el ánimo de buscar métodos alternativos y un debido proceso, porque lógicamente cumplo mi papel de abogado y es defender y patrocinar los intereses de una persona que me ha pedido que lo haga, los honorarios son caros. Y son más caros cuando el incumplimiento es más grande. Así que, por Dios, cumple. Es como que hacer una analogía con el tema de la salud. Si tú llevas una vida adecuada, descansas, no ingieres bebidas alcohólicas, etcétera, se supone que no vas a tener mayores complicaciones. Ahora, si tú eres médico, frecuentemente... El médico y el abogado. Vas con el médico y le dices, vean, cúreme que tengo por ahí un dolor, pero cumplo con todas las recomendaciones de acá. Ah, no, ñaño, lo tuyo es simplemente tomar por ahí esta cosita aquí, ya para que tienes un cólico. Pero lo que tú dices, si uno bebe, si uno ingiere sustancias estupefacientes, psicotrópicas, no lleva un debido sueño y va donde el médico ¿qué le va a decir? Puede recetarte lo que necesites, pero si no lo ejecutas, no te lo administras. Y si le identifica que ya tienes un cáncer avanzado, ¿qué te va a decir? Hay que operar. Claro. La cirugía normalmente, en el peor de los casos, no soy médico, pero hagamos de cuenta una enfermedad sumamente grave. La cirugía le cuesta 20 lucas. Porque ha incumplido con todas las recomendaciones que siempre se están exponiendo que tienen que cumplir. Claro, tiene que solucionar. Ahora, con tantos cambios, bueno, en el tema laboral donde nos estamos enfocando más, ¿qué opinas sobre ahora este recorte de personal en el sector público? Incluso que ya hay así como que un pequeño mensajito que incluso también van a recortar, van a reformar ciertas cosas para también a los de nombramiento definitivo decirles... comprarle la renuncia. Claro, este tema de la supresión de partidas yo creo que debería ser técnico. Hacer el estudio del caso a través de los diferentes departamentos y luego ejecutarlos. Lastimosamente, creo que de lo que dan fe y dan testimonio a aquellos que se les ha suprimido este tema no han sido notificados sobre las actividades que hacen, los procesos que ejecutan. Entonces ahí me genera la duda. Como ya no estoy en esa área, no puedo decir, le he asesorado, he conversado con tal persona, pero de lo que yo he podido ver a través de los diferentes medios de comunicación, dan fe de que no han podido ser... las personas de manera técnica entrevistadas, evaluados, valorar las diferentes actividades que ellos hacen de esa manera o de alguna manera a futuro digitalizar o perfeccionar esta actividad que vienen desempeñando para que la ciudadanía al final del día no sea la que se vea afectada. Sí. Qué lindo tema que acaba de topar. Jonathan, hablando del tema de acciones de protección, que tú tienes la maestría en constitucional, ¿tú qué opinas sobre el tema de las acciones de protección ¿se puede o no se puede? Servidores públicos, en donde los han desvinculado de manera arbitraria con nombramiento provisional y contratos ocasionales. ¿Se puede actualmente plantear una acción de protección para recuperar su estatus de estabilidad laboral? Nuestra Corte Constitucional, que es el máximo organismo dentro de la Administración de Justicia en este tipo de procesos, ha señalado que procede o prospera una AP cuando atraviesa alguna enfermedad catastrófica, forma parte de algún grupo vulnerable, y en ese escenario puede restituirse ese derecho, pero si es cuando que no se... grupo vulnerable, ¿quiénes nomás integran ahí? ¿Mujeres embarazadas? Lactantes, personas con algún grado de discapacidad, trabajadores sustitutos, y ojo, sí me gustaría tomarme unos minutos para explicar en qué consiste el trabajador sustituto, porque a lo mejor usted que nos está escuchando, nos está viendo, dentro de su núcleo familiar cuenta con alguna persona que padece alguna enfermedad terminal o tiene algún grado de discapacidad,
y usted viene cubriendo estos valores, viene proveyendo educación, alimentación, salud a esta persona, pero no está acreditada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, para que usted pueda tener este derecho dentro del ejercicio de una relación laboral, tiene que llevar estos documentos ante el Ministerio del Trabajo y luego recibe una resolución en la cual se le acredita como trabajador sustituto y tiene que notificar a su empleador a través de la unidad de talento humano, a través de su inmediato superior, y de esta forma ya goza de una estabilidad o reforzamiento dentro de la relación laboral. Y va a recibir un tratamiento diferente al momento de la valoración para terminar una relación laboral. Aquellas personas que no tengan esta calidad de estar dentro de estos grupos especiales, estos grupos vulnerados, o unas personas con una enfermedad catastrófica, no podrían intercalar una acción de protección. No, porque el mecanismo o el remedio legal para eso es el Tribunal Contencioso Administrativo, en donde se va a valorar, Jonathan, la vulneración. ¿tú qué opinas de los casos que se han dado de que jueces han considerado que tienen lugar? No han estado involucrados en estos casos, y los jueces, te digo porque sí lo hay, hace muchísimo tiempo, hace unos 3 años, porque existen ciertas resoluciones emitidas por la Corte Constitucional, en donde establece que los nombramientos profesionales no tienen estabilidad y por consiguiente única y exclusivamente podrán ser considerados lo que tú dices, el tema de grupos vulnerados, personas con enfermedades catastróficas. Pero sí han habido casos en el Ecuador en donde se ha considerado al lugar la pretensión, porque consideraron que el contrato ocasional ha sido, ¿cómo se dice esto? El contrato ha sido repetitivo. Es repetitivo. Hay una palabra técnica que lo utilizan justamente en materia constitucional, pero el contrato ha sido, como quien dice, repetitivo, ha sido constitucionario y ha sido maquillado. Lo terminaban cada año y lo volvían a contratar. Claro, es que la necesidad dejó de ser ocasional. Exacto. Entonces se desnaturalizó la figura del contrato de servicios ocasionales y ya las unidades de talento humano no cumplieron con su trabajo. Exacto, esto es en contratos ocasionales. Hablando en tema del nombramiento provisional, lo han tenido ahí más de los 2 años que dice la ley y no han llamado a concurso y lo han seguido teniendo como nombramiento provisional. Y existe la norma de la Ley Orgánica de Servicio Público que dice que a los nombramientos provisionales no se los puede desvincular sino hasta que existe un ganador del concurso. Eso dice la norma. Ya. Pero ahora ya se dio la reforma. Y muchos jueces, exacto, pero muchos jueces han otorgado acciones de protección a favor del trabajador, los han reintegrado, ¿sí? Los han reintegrado. Trabajadores que han estado fuera del servicio público 10 años. Presentaron la acción de protección, la ganaron y los jueces, bajo su criterio que se respeta, no se comparte, le dieron al lugar, los reintegran y mandan. Y lo más loco que todavía no comparto es que los jueces ordenan una reparación económica de todas las remuneraciones no percibidas desde que salieron hasta que se reintegran. 10 años. Y mandan a pagar indemnizaciones millonarias. Ojo, han habido casos en donde estos servidores públicos se reintegraron a su lugar de trabajo 1 mes. Renunciaron, se fueron y siguieron el contencioso para cobrar el billete de las 100, 200 lucas que les dejaron ahí. ¿Tú qué opinas? Recordemos de que el derecho constitucional se ejercita a través de las diferentes sentencias que emite la Corte Constitucional. Es más o menos como cuando ustedes ven las películas americanas en las cuales el abogado expone el caso tal versus tal. Entonces, ese precedente jurisprudencial se lo aplica al caso que se está invocando. Debemos comprender también de que una acción de protección no está sujeta a un intervalo de tiempo. Entonces, en ese sentido, es verdad, yo sí escuché de algunos casos que se aplicó y se concedió. Algunos casos, aquí en Santo Domingo hay un montón. Y vean, algo que yo siempre digo. Los humildes contribuyentes que estamos aquí, estamos pagando esas indemnizaciones. Nosotros estamos pagando esa indemnización porque esa plata sale de nuestros bolsillos. Claro. Yo y Jonathan, y yo creo que tú también, por tu estirpe de noble, de leal, igual yo, donde tú salías, yo entraba. Uh-huh. Y sí, así tú salías renunciando.
En mi caso, yo salía porque alguien me decía, gracias, que aquí llegó. Yo tengo tengo 3 disposiciones agradeciéndome mis servicios. El nombramiento es indefinido, ¿no? Y si yo hubiese sido una persona que hubiese dicho, acción de protección, aquí tengo mis 100 lucas, pero nunca la presenté, porque para mí sí es un precepto sumamente, es constitucional, el tema de la remuneración. Como parte de la reparación integral, viene el tema de la reparación material e inmaterial. Pero ojo, aquí hay algo que contrario, y eso sí, bueno, a buena hora ya la Corte actualmente ya ha mejorado sus resoluciones, y el cual hoy ya se habla desde la presentación de la demanda o en su momento $5,000. Ya, pero antes no era así, y yo decía, ¿cómo se violó la Constitución? Igual con estos panitas, autoridades judiciales en su debido momento, que la Constitución dice, a igual trabajo, igual remuneración. Igual remuneración. Y si yo no trabajé esos 10 años, ¿por qué me tienen que pagar? Sin embargo, en esa resolución se dice, páguese desde que salieron hasta ahorita que lo vamos a reintegrar. Pero ahí viene otro tema. ¿Por qué la institución no presentó las acciones extraordinarias de protección? Tal vez será es que esa es la incógnita. Sí, falta de personal, falta de capacidad, falta ¿Por de qué no estudio, se presentaron las acciones de protección, las acciones extraordinarias de protección para los casos, y de esa manera se dejaba sin efecto? Por favor, presenten, porque en algunos casos a nosotros los contribuyentes hasta el día de hoy nos sigue costando pagar esas indemnizaciones. Yo, por ejemplo, cuando aquí vinieron algunos servidores públicos, yo les dije, vean, vamos a plantear la acción de protección y lo que yo voy a pelear es el reintegro. ¿Están de acuerdo? La mitad se me fue. La mitad se me fue, la otra mitad se me quedó. Y la otra mitad lo reintegré. Pero es loable de tu parte porque hablas con la sinceridad desde tu realidad y siempre obediente a tus principios dentro de tu bufete, de tu despacho. Ahora, que si mal haríamos en vender una falsa expectativa bajo una promesa que va a quedar en el aire cuando te rechacen la demanda. Y eso pasa. Bueno, pero bueno, ya, ojalá ya esto no se dé, y sí da pena, ¿no? Con tantos y ya ese precedente ya se ha dejado de aplicar. Y mira, da pena a tantos servidores que los han desvinculado de manera oficiosa, sin ningún justificativo. Tengo entendido que tiene que haber un informe de factibilidad, con un informe de necesidad, donde justifiquen de que va a haber una reestructuración institucional a fin de que se justifique qué servidores realmente se requieren y qué servidores lamentablemente se va a tener que desistir. Pero ahí, ¿tú qué opción pudieses recomendar actualmente? Ya hablamos del pasado. Seguir los procesos contenciosos administrativos para aquellos funcionarios que han sido desvinculados. Pero considerando estos dos aspectos, ¿no? Sí. Enfermedades catastróficas y que estén dentro de los grupos vulnerables. Para ellos la acción de protección. Ahora bien, hay otro. Sí, en esos casos sí cabe la acción de protección, así es. Pero mi preocupación es como ciudadanía que estos servicios no sean desabastecidos. Se supone que los van a tecnologizar, vamos a estar a la vanguardia para que no sea desabastecido el servicio. ¿Y el contencioso administrativo, como para qué? Para que se reconozca que en efecto no se cumplió con la normativa, que se vulneraron derechos, y como estamos demandando al Estado, y esa es la vía idónea, lastimosamente después de 4 años nos dirán si teníamos o no la razón. Y en tu experticia, conforme a la maestría que tienes, ¿qué tiempo crees que se demore en seguir un contencioso administrativo bajo estos parámetros? ¿Es rápido? ¿Es lento? Corresponde a la carga procesal. Yo creo que ustedes ya en algunos otros programas, 5,000, porque soy seguidores de ustedes, va a a corresponder a la carga procesal. Recuerden, si demoran 1 añito, 2 añitos. No, yo diría que más 4 o 5. 4 o 5 años, Dios mío. Claro, porque a nosotros nos corresponde demandar en Quito, pero a las personas que, por ejemplo, en la provincia de Manabí tienen contencioso administrativo, los 23 cantones de la provincia de Manabí van a demandar en sus jurisdicciones, así progresivamente corresponda. Pero se viene algo interesante, que es la decisión de la Corte Constitucional,
y que ha demostrado ser muy loable en sus actuaciones. Pero te imaginas llegar hasta allá, van a pasar los 3, 4 años. Hasta eso este gobierno ya se va. Pero esperemos para ver qué dice la Corte Constitucional. Yo soy te voy a ser muy honesto. fiel consumidor de su ¿Tú crees que jurisprudencia. esta ley, con esta modificación de la ley, netamente tiene un espíritu sabio de la ley o está enfocado a un tema político? Porque lo que tú dices, los procesos contenciosos administrativos van a demorar unos 3, 4 años. Y realmente este gobierno saldrá dentro de ese periodo. Y cuando la Corte Constitucional emita su pronunciamiento final sobre de estos casos que van a ir subiendo y van a ir resolviendo, ya será problema de otro gobierno. Yo soy enemigo de las leyes omnibus. Estas leyes omnibus son como que una bandera o un chaulafán, para que ustedes me entiendan. Van reformando un poquito de todo, un poquito de todo, un poquito de todo. Entonces eso no es lo correcto. Yo creo que debería ser unívocamente en un solo sentido, de manera puntual, y no solamente reformar un par de artículos. Tiene que hacerse la reforma en un sentido integral, de tal manera que no se preste para este tipo de situaciones. Creo que ese fue el mayor pecado que pudo haber cometido la Asamblea al momento de aprobar esta. Entonces sí es una como tú dices, no, una ley omnibus. Claro, porque recordemos que es como que un chaulafán, una bandera que lleva un poquito de todo y no se la hace de manera integral, acorde a la realidad. Lo bueno es que hay muy buenos profesionales acá en Santo Domingo que pueden estudiar, y cada caso en particular es un mundo diferente. Así que no se desanimen, estimados servidores públicos que han sido desvinculados. Visiten a sus abogados de confianza. Tenemos a nuestro amigo Jonathan Vera, que es defensor público, que él no niega la consultoría, muy aparte que pueda o no pueda intercalar su patrocinio, y como nosotros pueden acercarse, generar la cita y empezar a ahondar en el caso, a ver si se puede intercalar la acción del contencioso administrativo o a su vez intercalar una acción de protección, siempre y cuando estén dentro de estas dos condiciones y presupuestos que hemos señalado. La invitación está hecha para que visiten Abogaleya, ya lo saben. ¡Wow! Gracias. Yo veía que hacían colas, daban una vuelta al lado de la Defensoría Pública. Muchos temas más pendientes. Agradecer a Lujiva por la transmisión de este podcast en vivo también que se está transmitiendo. Lo está viendo Alejandra, ya la vi por ahí que nos publicó unos estados. Un abrazo a mi esposa y a Itanita, que seguro ya está dormida. Itanita, qué linda que es, me encanta. Yo siempre veo sus estados. A la doctora Marisa también, que Jonathan llegó preguntando. La doctora ella es la embajadora de Julio Moreno Espinosa. Es la abogada de Julio Moreno. Sí, es la embajadora. En este momento, no puedo acompañarnos de ella, siempre está aquí. Ella iba a venir, ajá. Porque ella es titular, delantera, carrilera, derecha. Fútbol femenino de abogadas. Es la Messi del fútbol. Y hoy creo que era la final. Sí, hoy se realizaba la final de la Mundialidad. Está disputando la final. Y también a nuestro queridísimo amigo, el doctor Dalin Selly, la doctorita Alison Morán. Sí, por temas de labores. Ahí está delicadita de salud y Dalin por temas de labores. No, pero les queremos comentar de que han incursionado en han incursionado en el tema empresarial. ¿Cuál es el emprendimiento? El Chuzo Loco. De los Rosales. De los Rosales. La sucursal de los Rosales. Tienen unos combos espectaculares, así que también les invitamos a que los visiten. Y esa es una opción saludable para un fin de semana, porque a menudo, ¿qué es lo que sucede en los hogares santodomingueños? Queremos hacer un alto al típico almuercito que tal vez por cuestiones de tiempo ya no nos organizamos bien y nos damos ese pequeño gustito, tomando en consideración de que es fin de mes, dar un salto y visitar. ¿Te imaginas llegar a un lugar como estos y decir, por favor, véndame un combo de 10 con y pico es. 10 con y pico y te sirven 4 chuzos de lo que tú quieras con sus guarniciones. El plátano verde, el quesito, la mayonesa, un plato adicional de choclito con mayonesa. Por eso les digo, es una opción Así que visiten apropiada. El Chuzo Loco de los Rosales. Pueden dar un arrocito con menestra. Avenida Santa Rosa y la transversal me parece que es Avenida Schumacher. Sí, de Schumacher. Sí, al lado justo de... ahí, al lado de la panadería Vital. Y el doctor Díaz, que debe de estar en alguna Doctor Díaz, alguna reunión política, pero él es un hombre muy secreto
A todos nuestros filiales les Y mandamos un queda cordial saludo. pendientes muchos temas porque Jonathan no va a ser la primera vez que nos Muchas visite. gracias por la estima y por Queremos las seguirlo invitaciones. teniendo aquí Es a parte de este Jonathan, programa. su conocimiento, su fluidez y aparte que es un gran amigo Sí. como les Muchas comentamos. gracias por la consideración. Por la consideración, el respeto. Es un caballero. Es un Ujú. caballero, siempre he dicho, pero no, Jonathan es un caballero. Digo, está tranquilo y verlo, ¿cómo se dice? En el tema del estrado, verlo defender a sus clientes, es muy bonito, mucho conocimiento. Él es muy Gracias. sistemático, es muy organizado, es muy... tiene discursos muy bien preparados, es un hombre técnico. Jonathan, quiero que les des un mensaje a nuestra audiencia, también a nuestra audiencia joven que está estudiando Derecho, un mensaje de incentivo, porque tú sabes todos esos golpes que ha tenido ahora la justicia en el Ecuador, a veces uno se desanima, pero ahí está usted para qué. Bueno, no solamente a los jóvenes que tienen esa ilusión, ese sueño de ser abogados, sino también a mis alumnos de la Universidad UTE, sí, que luchen por sus sueños y que en el momento en el que se sientan convencidos de que van a optar por estudiar no solamente la carrera de Derecho, cualquier carrera, cuando ya tengan la preparación del caso, ojo, no estoy diciendo de que no van a continuar preparándose, va a ser algo muy apasionante y se van a sentir felices de llegar a su trabajo, a ocuparse de sus labores, de sus quehaceres diarios. Síganse preparando que el esfuerzo de hoy, el día de mañana va a ser reflejado. Dios es justo. Gracias, Jonathan. Y sí, es docente universitario y también sé que tiene un libro. ¿O está por sí. salir el libro? Sí, gracias al doctor Cornejo que en algún momento me hizo la invitación, hicimos unos comentarios al Código Orgánico Integral Penal. De hecho, ya les voy a hacer llegar un ejemplar para que lo sorteemos. ¿Qué les parece? Lo sorteamos, sí, lo A la siguiente sorteamos. visita de Para Jonathan la acá. siguiente visita, Sí, me Jonathan avisan. nos trae un ejemplar Para ser compartirlo y de esa manera se fomenta la lectura, que es uno de los hábitos que hoy en día está muy en desuso y es muy enriquecedor. Gracias, Jonathan. A ustedes por la Gracias, invitación. ¿Ya sacas el libro o todavía no? No, sí, ya está está. publicado, por eso les digo para Nos va a traer un compartir. ejemplar. Creo que está por su segundo libro. Porque Y ahí autografía de todo. Perfecto. Gracias, Fernando y Jonathan, por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa. A ustedes, no se despeguen de Lujiva. Bye.